Hola, hola, gente oyentes, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Deadpool y Wolverine. Con un presupuesto de 200 millones, la película logró recaudar más de 1.320 millones, siendo la segunda película más taquillera del 2024, solo por detrás de Intensamente 2. Aunque eso sí, Deadpool y Wolverine logró romper el récord de Joker y se convirtió en la película con clasificación R más taquillera. En esta ocasión la dirección estuvo a cargo de Shawn Levy, quien ya había dirigido y trabajado con Reynolds en películas como Free Guy y Proyecto Adam, así como también dirigió Gigantes de Acero con Hugh Jackman y la tercera entrega de Una Noche en el Museo, donde precisamente Hugh hizo un cameo como él mismo. ¡Ya basta! ¿Qué estás haciendo? Interpreta a Wolverine. Sí. Es mejor con garras y sin camisa. Sí. Cuando le llegan los minuteros de la TVA, Deadpool, estando a cubierto, les grita que esperen, recordándonos a lo que llegó a hacer en la primera película. ¡Esperan! También Deadpool, con su habitual humor de romper la cuarta pared, hace un guiño a su esposa de la vida real y también actriz, Blake Lively, diciendo que le crece un hueso más al verla en Gossip Girl. Y me crece uno más viendo a mi chiquita en Gossip Girl. Si regresamos 21 años atrás en X-Men 2, en la escena donde Logan escapa con los estudiantes en un auto, se ve a Pyro encender la radio y se escucha Bye 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 de NSYNC. ¿Qué estás haciendo? Y ahora dicha canción suena en esta película mientras Deadpool enfrenta a los soldados usando los huesos de Logan. La inclusión de esta canción como parte de la secuencia de apertura también adquiere un tono cómico al tener en cuenta que en el video musical de Ashes, la canción de apertura de Deadpool 2, Wade tuvo diferencias creativas con Celine Dion y se arrepiente de no haber contactado a NSYNC para eso. God, I should have asked NSYNC. Algo que podría decirse que sí hizo en esta nueva entrega, incluso haciendo parte de la coreografía, aunque cabe mencionar que estos geniales pasos de baile no fueron hechos por Ryan, sino por el bailarín Nick Pauli, quien con su talento nos regaló esta gran secuencia de apertura. Continuando con esta escena, cuando vemos a Deadpool patear el cráneo de Logan, se puede ver en la parte superior de la boca los números 24601, como guiño al número de prisionero que tenía el personaje de Hugh en la película Los Miserables, referencia que también se le hizo en Deadpool 2. Yes, 24601. Al mostrarnos la entrevista que tuvo Wade para unirse a los Vengadores en el 2018, vemos a Happy bien afeitado, coincidiendo con su apariencia antes del chasquido de Thanos. Y es que, tal y como lo mencionó en Far From Home, la barba solo comenzó a dejársela después del blip. ¿Te dejaste la barba? Es mi bar blip. Me la dejé en el blip. Bar blip. Por lo que tiene sentido que lo veamos aquí de esta manera. Por otro lado, en la oficina de Happy hay varios objetos que recuerdan a películas pasadas, pero el que ha dado más de qué hablar ha sido la foto de Tony y Peter Parker, esa que se vio en Endgame, que en este caso está tapada la parte de Peter, lo que ha llevado a varias interpretaciones. La más sencilla es que simplemente Marvel hizo esto por un tema de derechos con Sony, aunque la otra explicación que algunos le han encontrado es que esto forma parte del hechizo que hizo Strange al final de No Way Home, en el que nadie recordaría quién es Peter Parker. Y sí, se supone que eso todavía no había ocurrido en el 2018, que es cuando se ambienta esta escena, pero resulta que en la versión extendida de No Way Home se da a entender que el hechizo también afecta al pasado, ya que se nos muestran videos y fotografías, pero en ninguno sale Peter, y en los que sí sale, su cara es tapada o está oculta de alguna manera, similar a como vemos aquí. Sea cual sea el caso, también resulta curioso que el objeto con el que Peter está siendo tapado aquí es un casco de juguete de Iron Man, el mismo que utilizó el niño que vimos en Iron Man 2, del que surgió la teoría que se trataba de un pequeño Peter Parker, una teoría que según Tom Holland el mismo Kevin Feige aprobaría. Por otro lado, la aparición de este casco también podría tener un significado especial para el actor de Happy, ya que el niño que apareció en Iron Man 2 en la vida real es el hijo de Jon Favreau. Así que en resumen, esta pequeña toma funciona de diferentes maneras, ya sea como una referencia al hechizo antes mencionado, como guiño al niño en Iron Man 2, y también como una forma legal de no requerir los derechos de Spider-Man o la imagen de Tom Holland. Aunque claro, eso no le impide a Deadpool imitar a Spider-Man más adelante.
Los guionistas revelaron que para la escena en la que Wade es rechazado, se consideró que Robert Downey Jr. también apareciera en su papel de Tony Stark. Incluso dijeron que el actor llegó a leer parte del guión, pero este dijo que no a su participación. Además, él ya no hace estas cosas simples. ¿Cameos? Juntas con novatos. Lo que no sabían los guionistas era que Robert ya se estaba comprometiendo nuevamente con Marvel Studios, pero ahora en el papel de Doctor Doom. A diferencia de la película anterior donde Deadpool podía hacer uso del polvo de hadas sin ningún problema, en esta ocasión el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, prohibió explícitamente el consumo de dichas sustancias. Claro que no se prohibió hablar del tema, que es lo que hace Wade con la ciega Al usando algunos eufemismos. Y polviarse. Tampoco puedes hada del azúcar. Inhalemos un muñeco. Sí. En esa misma fiesta, cuando Wade está hablando con Buck de diversos temas, Wade no lo deja ni siquiera opinar. Un chiste que recuerda a esa escena de Deadpool 2 donde Wade dijo que ya no le dieran más diálogos. ¿Qué cosas dices, Buck? Que ya no le den más diálogos a este. ¿No tienes diálogos, Buck? Al ver las pantallas en la TVA, Wade ve un momento de Thor llorando por él, a lo que Paradox le dice que se trata de un evento futuro. Claro que este momento de Thor llorando es en realidad una escena sacada de Thor: Un Mundo Oscuro, solo que reemplazando a Loki por Deadpool. Pero dentro del contexto de la película se asume que es algo que veremos en el futuro, tal vez en Secret Wars, y si no, bueno, quedará simplemente como un chiste. ¿Por qué estaba chillando Thor? Llegó el momento del montaje de Wolverines, con varias alusiones a los cómics o a diferentes etapas del personaje, como el Wolverine bajito que es más apegado a su estatura en los cómics, algo que el mismo Deadpool reconoce, un Wolverine al que le falta una mano sacado del evento de los cómics La Era de Apocalipsis, un Wolverine con un traje blanco y un parche de cuando fue justiciero en Madripoor, un Wolverine crucificado tal y como apareció en el cómic Uncanny X-Men 251, otro como la versión de Old Man Logan, uno con el traje que usó cuando enfrentó a Hulk en el cómic de Incredible Hulk 340, del que justamente se recrea la portada cuando vemos el reflejo de Hulk en las garras. En esta escena, por cierto, antes de ser golpeado por Hulk, Deadpool parodia la frase de Loki en Los Vengadores. Yo soy un dios, criatura tonta, y no me va a intimidar una bestia. Soy el Jesús de Marvel, criatura tonta, y no me... ¡Sí! Volviendo a las variantes, no podemos olvidar mencionar a la más papirrookie, la que es interpretada por Henry Cavill, el Superman de DC, antes de que el estudio decidiera reiniciar su universo y básicamente ya no lo quisieran, algo que el propio Deadpool reconoce. Te trataremos mucho mejor que esos pendejetes del otro estudio. Y si se fijan, justo antes de que Cavill Rain ataque a Deadpool, hace como si recargara sus brazos, un movimiento que recuerda a su personaje en Misión Imposible Fallout, donde llegó a hacer lo mismo. Vale la pena mencionar también que una de las variantes de Wolverine que íbamos a ver era al real, es decir, al animal que se llama Wolverine, que en español se conoce como glotón o carcayú. Querían incluirlo y que este también atacara a Deadpool, pero obviamente había que crear al animal por computadora, y ya no había suficiente tiempo como para hacer un glotón CGI que se viera convincente. Kevin Feige reveló que la razón por la que las primeras películas de los X-Men los presentaban con trajes negros tuvo que ver con Matrix, y es que los ejecutivos de Fox en ese momento dijeron algo como: ¿saben? Matrix fue un éxito y usaban cuero negro, así que pongan a todos los X-Men de negro, algo que por supuesto se alejó mucho de sus coloridos trajes de los cómics, aunque en dicha película igual se hace un pequeño reconocimiento a eso. ¿Cómo pueden usar esto? ¿Qué prefieres? ¿Un mayón amarillo? Y cómicamente, este 2024 en la serie animada de X-Men 97 le regresaron esa burla con esta frase. ¿Voy a ir a una guerra o al circo, eh? ¿Y qué esperabas? ¿Spandex negro? Y finalmente aquí, después de tantos años, podemos ver a Hugh Jackman portando el icónico traje. ¿Y solo les llevó 20 putañeros años? Cuando Deadpool lleva a Wolverine a la TVA, antes de cruzar por el portal dice: a tu izquierda. ¡A tu izquierda, chiqui baby! Como guiño al chiste interno entre el Cap y Falcon. ¿A tu izquierda? ¡Ni se te ocurra! ¡A tu izquierda! ¡Espera! Y recordando también a ese épico momento antes de que se abrieran los portales en Endgame. A tu izquierda. Deadpool también le comenta a Paradox que este Wolverine hace musicales, algo que efectivamente Hugh ha hecho. ¡Hasta salen musicales! Y luego, cuando le da la bienvenida al UCM, le dice que no se ha unido en un buen momento, como burla a la mala recepción que han tenido varios de los últimos proyectos del estudio. Bienvenido al UCM. Te unes en un momento difícil.
Algunos de los actores, incluido Hugh Jackman, creían que por estar en una película de Deadpool todos podían darse el lujo de romper la cuarta pared, pero así no funciona la cosa. Ryan explica que si alguien diferente a Deadpool hiciera chistes conscientes de sí mismo, lo haría menos distintivo, y le quitaría su condición de narrador poco confiable. Aún así, a Wolverine se le dio la oportunidad de romper la cuarta pared en el anuncio para cines, donde le pide educadamente a la audiencia que apaguen sus teléfonos. Así que tu celular silenciado o voy a metértelo por él. Hasta que lo contestes por tu garganta de... No, tranquilo, bájale a tu testosterona. Cuando Deadpool es enviado al vacío y lo vemos en el suelo, a la izquierda se ve un cómic de Marvel Secret Wars, que funciona como guiño al próximo gran evento del UCM. También se ve un refresco de Pingo 12, la bebida ficticia que apareció por primera vez en el Increíble Hulk. Y entre los demás objetos en el vacío se llega a ver un escudo del Capitán América inspirado en el diseño de Nick Spencer, así como un casco clásico de Thor. Luego, durante su pelea con Wolverine en el vacío, pareciera que Deadpool ha visto las películas de Spider-Man con Tobey Maguire, porque esquiva los golpes casi de la misma manera que Peter lo hizo en su pelea con Flash. La pelea es interrumpida por un cameo especial, quien Deadpool asume que se trata del Capitán América. Incluso parece extrañarse de escuchar al Cap insultar a Pyro. You see anyone running, dick for brains? Pero claro, es que no se trata del Cap, sino de Johnny Storm. ¡Vengadores ¡Llamas a mí! ¿Qué llamas a quién? Personaje que Chris Evans interpretó por última vez en el 2007, antes de ser el Cap, siendo lo que confundió a Deadpool. No sabemos quién es. Yo creí que sí. Cabe mencionar que esta no sería la primera vez que veríamos a Ryan Reynolds y Chris Evans en una misma película haciendo un chiste relacionado al Cap, pues en Free Guy llegó a ocurrir lo siguiente. ¿Pero quién se cree este? En la película anterior el nombre de las katanas de Deadpool eran Via y Arthur, en referencia a la actriz de las Golden Girls, a quien Deadpool adora en los cómics. Pero en esta tercera parte sus nuevas katanas tienen grabadas las iniciales DR y BS, haciendo alusión a las 4 Golden Girls. Entre los vehículos que usan los hombres de Cassandra vemos a una versión del auto de cráneo rojo, pero tuneado de forma similar al auto que vimos en el garaje de Tony Stark. Incluso en vez de tener una decoración del logo de Hydra como el de cráneo rojo, lo que se ve es el casco de Iron Man. También aparece una versión modificada del camión de Cupcakes que se vio en Moon Knight. Se ve también al Fantastic Car, que puede funcionar como una referencia a la próxima película de los Cuatro Fantásticos. De fondo también se llega a ver un Helicarrier de Shield y un Leviathan Chitauri, como el que atacó Nueva York en Los Vengadores y fue parte del ejército de Thanos en Endgame. Al actor Vinnie Jones, quien interpretó a Juggernaut en X-Men 3, se le ofreció repetir su papel en Deadpool y Wolverine, pero según él rechazó la oferta porque usar ese traje es muy incómodo, y porque no le ofrecieron el dinero suficiente, por lo que el actor escogido fue Aaron Reed, quien era el cuerpo de Dude en Free Guy, aunque otros que sí aceptaron regresar fueron Aaron Stanford, quien interpretaba a Pyro, y el actor Tyler Mane, quien hizo de Sabretooth hace 24 años en la primera película de los X-Men. Claro que su pelea con Wolverine aquí no dura mucho, ya que este le corta la cabeza, algo que podría recordar a una pequeña línea de X-Men Origins. Sabes cómo asesinarme. Te voy a cortar la cabeza. A ver si funciona. Y por supuesto, aprovechando el ambiente post-apocalíptico, Deadpool hace un par de referencias a Mad Max. ¡Contemplen la cabeza de su amada reina, furiosa! El cadáver gigante de Ant-Man que vemos en el vacío se inspira en Pin Falls, un lugar de los cómics de Old Man Logan. Al verlo, Deadpool menciona que por fin envejeció Paul Rudd, el actor que lo interpreta en el UCM, como reconocimiento a esa broma de internet sobre que Paul Rudd parece que nunca envejece. Por fin envejeció Paul Rudd. Más tarde, cuando está intentando negociar con Cassandra, Deadpool referencia al musical The Music Man, donde estuvo Hugh Jackman. O mi amigo te va a cantar todo el segundo acto de Music Man sin calentar antes. Al hablar de más, Deadpool termina haciendo que Cassandra le blipee la piel a Johnny, a lo que bromea diciendo que no era su Chris favorito, al compararlo con los otros Chris famosos de Hollywood. No era mi Chris favorito. Por otro lado, en el doblaje latino, Deadpool llega a mencionar algo sobre que la voz de Johnny los estaba confundiendo. Esto porque tanto Ryan Reynolds como Chris Evans normalmente cuentan con el mismo actor de doblaje, José Antonio Macías. Además, nos confundía con esa voz. Claro que en el idioma original lo que en realidad dijo Deadpool era algo sobre el presupuesto.
Cuando escapan de Cassandra parece que se van volando la pierna de un centinela, los que vimos en X-Men Días del Futuro Pasado. Luego cuando aterrizan y sus cuerpos están muy cerca, Deadpool dice que lo acusará con Blake. ¡Te acusaré con Blake! Otra referencia a la esposa de Ryan, Blake Lively. Y hablando de matrimonio, cuando hablan con Nicepool, Deadpool bromea diciendo que Wolverine subió algo de peso desde el divorcio. Esto en relación con el divorcio que Hugh tuvo en el 2023. Tenía escenas desnudo, pero empuercó mucho desde el divorcio. Cabe mencionar que esta broma fue ideada por el propio Reynolds, quien al ser muy cercano a Hugh sabía que este no tendría ningún problema en que se incluyera. Cuando Nicepool les presta su auto, Deadpool y Wolverine pasan cerca de algo circular, tratándose de la nave de la Orden Negra de Thanos, la misma que llegamos a ver en Infinity War. Luego, durante la pelea en el auto, Wolverine llega a golpear varias veces la cabeza de Deadpool contra la radio, recordando a la secuencia de apertura de la primera película de Deadpool. Además, dos de las canciones que se escuchan en la radio son de la película de Hugh Jackman, El Gran Showman. Cuando son llevados al escondite de la Resistencia, se ve un muro de piedra de la Bruja Escarlata, el mismo que se llegó a ver en la secuela de Doctor Strange. También notamos que Deadpool se despierta en una cama hecha con el cráneo de una criatura, siendo la misma cama que le vimos a Hulk en Thor Ragnarok. Llegó el momento de hablar de los integrantes de la Resistencia, conformada por el regreso de grandes personajes del pasado. Jennifer Garner como Elektra, después de haberla interpretado por última vez hace 19 años. Wesley Snipes como Blade, después de 20 años. Daphne King como X-23, 7 años después de Logan. Y Channing Tatum como Gambito, representando a su película que se tenía planeada pero nunca llegó a hacerse. De hecho, hay una broma a eso cuando los demás cuentan cómo fueron enviados al vacío, pero Gambito dice que cree que nació allí. Creo que yo nací aquí, la verdad ya no me acuerdo. Hablando de Gambito, se reveló que inicialmente tenían pensado mostrarlo con sus ojos negros, pero al final se decidió que sus ojos solo brillaran ligeramente cuando estuviera usando su poder, ya que opinaron que tener sus ojos oscuros todo el tiempo lo habría hecho lucir espeluznante, y hubiera sido una distracción de todo su maravilloso diálogo. Uy, eres pícaro, mon petit rouge, laissez les bon temps rouler, ¿eh? No te entendí ni madres. ¿Quién es tu coach de dialecto? ¿Los Minions? Otro que se tenía pensado que regresara era Nicolas Cage como Ghost Rider. Según Ryan, hubo conversaciones al respecto, pero no se llegó a nada. Hace 20 años, Ryan Reynolds y Wesley Snipes aparecieron juntos en Blade Trinity, una película que tuvo una producción muy problemática, tanto así que de allí surgió un rumor de que Ryan y Wesley se habían enemistado. Claro que Wesley Snipes dijo recientemente que todo era una broma entre ellos y que en realidad se han llevado bien durante años. Sea cierto o no, el punto es que aquí en Deadpool y Wolverine se hace una pequeña broma a esa supuesta enemistad. No me agradas. ¿Crees que no lo sé? En otro tema, al enterarse que Daredevil ha sido uno de los asesinados por Cassandra, Deadpool le da sus condolencias a Elektra, a lo que esta responde con indiferencia. Esta se trata de otra broma de divorcio, ya que Daredevil era interpretado por Ben Affleck, el ex marido de Jennifer Garner. Al igual que la broma de Hugh, esta también fue aprobada por la actriz. Daredevil, mis condolencias. Está bien. No importa. Al dirigirse a enfrentar a Cassandra, vemos algunas cosas en el vacío, como una versión del hogar mítico de Thor, Asgard. También se ve al Benatar, una de las naves de los Guardianes de la Galaxia. Luego hay un momento en el que Blade dice lo siguiente: Solo se ha visto un Blade, y solamente va a existir un Blade. A lo que Deadpool mira la cámara, lo que puede ser interpretado como que Deadpool sabe que en realidad sí ha habido otro Blade, solo que en el formato de serie, pero no quiere contradecir a Snipes. O también como que Deadpool sabe que Marvel ha estado preparando una nueva película de Blade con otro actor, una que ha tenido algunos problemas en su producción que han llevado a que todavía no haya sido estrenada. Más adelante, durante la batalla, Blade bromea diciendo la misma frase icónica que dijo en la primera película. Algunos imbéciles siempre tratan de patinar cuesta arriba. Algunos imbéciles aún tratan de patinar cuesta arriba. Luego, cuando Deadpool y Wolverine llegan con Cassandra, además del anillo que abre los círculos de chispitas de Marvel, se ve que Cassandra ha tomado otras cosas, como la capa de Doctor Strange y parte del trono de Thanos. En el doblaje latino, Deadpool llega a llamar a Nicepool como el personaje NPC, probablemente como guiño al papel de Reynolds en Free Guy. ¿Cuál personaje NPC? Sin embargo, en el idioma original, Deadpool hace alusión a la comedia Van Wilder. Y Nicepool intenta demostrar que él también puede romper la cuarta pared al mencionar otra película del actor. La propuesta. ¿Qué mamada fue esa? ¿Crees que eso es lo que hago, perra?
Ahora hablemos un poco de las variantes de Deadpool y quienes están detrás de estas. Tenemos a Lady Pool, cuya voz es la de la esposa de Ryan. De hecho, si regresamos un poco, cuando Nicepool habló de ella, dijo que recién había dado a luz, probablemente como guiño a que la actriz tuvo su último hijo en el 2023. Aunque cabe mencionar que quien está dentro del traje no es Blake Lively, sino la doble de riesgo Christian Bettridge, quien también fue la doble de Gal Gadot. Continuando con las variantes, Kid Pool es interpretada por Inez Reynolds, una de las hijas de Ryan. Baby Pool tiene la voz de Owen Reynolds, el hijo más reciente de Ryan. Harry Holland, el hermano de Tom Holland, interpretó a otra de las variantes. El actor Nathan Fillion le da voz a Head Pool, Matthew McConaughey a Cowboy Pool, y aunque Nicepool claramente es interpretado por el propio Ryan, a manera de chiste lo vemos acreditado como Gordon Reynolds, en referencia al hermano gemelo falso que Ryan se inventó hace varios años. Vemos también a un Deadpool con la bandera galesa, que es interpretado por el futbolista Paul Mullin, del Wrexham AFC, club del cual Reynolds es copropietario. Y para terminar, hay un Deadpool cuyo traje referencia al personaje de Hugh en El Gran Showman. Antes de enfrentar a los Deadpooleros, se ve una tienda llamada Los Pies de Liefeld, aludiendo al creador de Deadpool, Rob Liefeld, quien ha recibido burlas por su forma de dibujar los pies en los cómics. Justo después pasan por un autobús que tiene un anuncio que referencia a Stan Lee. En este se lee el año 1922, el año en el que nació Stan. Y se ve también que el eslogan de la empresa es Your Friendly Neighborhood Cleaners, recordando claro al eslogan de Spider-Man. Your friendly neighborhood Spider-Man. Rob Delaney, quien interpretó a Peter, lamentablemente en el 2018 perdió a su pequeño hijo Henry a causa de un tumor cerebral. Y en esta película, Ryan Reynolds quiso hacerle un homenaje. Es por eso que al final de los créditos vemos el nombre de Henry. Y en el caso de Rob, con su personaje de Peter, recibió el cariño multiversal de los Deadpool. Justo cuando Cassandra se dirige a manipular el destripatiempo, se ve un cartel del metro que dice Lone Pine Mall, referenciando a Volver al Futuro. Vale la pena mencionar también ese momento emotivo donde Wade le cuenta a Logan que esperó mucho para que hicieran equipo. La escena puede interpretarse como un agradecimiento genuino de Ryan a Hugh por haber aceptado estar aquí, un sueño que Reynolds tenía desde hace años y que finalmente pudo cumplir. Esperé mucho para que hiciéramos equipo. Luego de eso, Deadpool decide sacrificarse y desde el otro lado del cristal le hace a Wolverine el saludo vulcano, imitando el sacrificio de Spock en Star Trek 2. Claro que en esta ocasión Wolverine logra derribar la puerta a tiempo para que juntos, con el poder de Madonna de fondo y unos abdominales bien marcados, logren salvar el multiverso. Wade y Logan descansan de su aventura épica comiendo shawarma, tal y como lo hicieron los Vengadores en la escena post-créditos de dicha película. Luego, cuando Wade invita a Logan a comer con sus amigos, vemos que pidieron pizza de Feige Famous, la misma pizzería que vimos en la primera película y que hacía alusión a Kevin Feige. Pasando a la escena post-créditos, allí nos enteramos de todo lo que dijo Johnny sobre Cassandra, mostrando que en realidad Deadpool no estaba exagerando en aquella escena donde habló de más. Y en una de las pantallas se alcanza a ver a Gambito, dando a entender que al final él también pudo salir del vacío y volver a algún universo. La película recibió críticas en su mayoría positivas, regalándonos una gran cantidad de bromas a Fox y al UCM, y funcionando como un gran homenaje a los actores que dieron vida a estos personajes hace tantos años, dándonos una oportunidad más de verlos brillar otra vez. Menos a Johnny, al pobre lo machacaron, como que Marvel ya la tiene agarrada con los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, a pesar de lo que se pueda criticar, sin duda nos recuerda el gran legado que dejaron estas películas, y al mismo tiempo marca el final de una era. En palabras de Reynolds, esto no es solo Deadpool diciendo hola al UCM, son Hugh y él despidiéndose de un lugar que literalmente los creó. Esta fue su historia de origen, y no la cambiarían por nada. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego.